Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, abril 2 del 2021, jueves. Estamos hablando sobre este maravilloso tema de la obra del Señor en medio de la crisis. En esta mañana nuestra primera conferencia tiene que ver con el tema número 5, en medio del conflicto en el hogar, la primera parte. La segunda parte la dará nuestro hermano Germán Patiño posteriormente. Yo quisiera, antes de comenzar la conferencia, poder definir dos términos importantes. Uno lo que es crisis y otro lo que es conflicto. La palabra crisis proviene del griego crisis, que significa separación, cortar y curiosamente también decisión. La crisis es una alteración producida súbitamente. De un momento a otro aparecen esas crisis que amerita cambios para evitar que se inunde y desaparezca el hogar. La crisis es todos aquellos casos externos que se meten en el hogar y que rápidamente toca tomar una decisión para hacer un cambio. Lo importante de la crisis es eso, que hay que hacer un cambio para fortalecer la relación en vez de acabarla. Porque las crisis lo que buscan es que se inunde y desaparezca el hogar. En cambio, conflicto, que viene en latín conflictus, es un prefijo con, que implica un sentido de unión o aproximación, y el participio conflictus, que significa golpe. Es decir, es como un golpe que se da a la unión familiar. Es una interacción entre actores donde se produce una relación de tensión. Y esa tensión es tan fuerte que obviamente puede reventar el hogar y puede producir separación. Ahora la pregunta es, ¿quién produce quién? ¿Los conflictos producen crisis o las crisis producen conflictos? Yo personalmente creo que los conflictos producen crisis y las crisis conflictos. Luego, de una u otra manera, hay que hacer cambios para evitar que se inunde el hogar y para hacer cambios para evitar que la relación de pareja se distensione. El problema es que hombres y mujeres desde hace mucho tiempo están buscando la separación del matrimonio. Buscamos la ley, buscamos las justificaciones para separar el matrimonio. Pero yo quisiera que fuéramos a la época de Jesús, cuando él habló con los líderes, con los discípulos que le abordaban ahí en Mateo 17:4. Y él enseña cuatro cosas importantes que yo quiero que miremos en este momento. El versículo 4 de Mateo 19 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo desde el principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y si no era su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Llevo cuatro cosas importantes. Primero, que desde el principio Dios creó varón y hembra. Dios creó dos géneros, el género masculino y el género femenino. Y en el versículo 5 dice que instituyó el matrimonio. Y el matrimonio implica que un hombre deja su hogar, se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Luego el primero es que Dios creó hombre y mujer, el segundo es que Dios instituyó el matrimonio para que ese hombre y esa mujer vivieran, y el sexto le da el propósito. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. El propósito del matrimonio es que hombre y mujer lleguen a ser una sola carne, es decir, dos personas totalmente diferentes se unen bajo matrimonio para llegar a ser uno solo. Y el resultado dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio formado por Dios es instituido por Dios y por eso el hombre no debe separarlo. Sin embargo, ahí mismo lo confrontan y le dicen, bueno, señor, entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y esto lo que quiere decir es que el problema serio que hay en el hogar es la dureza de nuestro corazón. Claro, nos amamos, decimos amarnos, pero yo creo que la mayoría de conflictos, la mayoría de separaciones, se hacen aunque las dos personas se estén amando. Pero el orgullo puede más, la dureza del corazón puede más y por eso se separan. Entonces permítame, oramos para que Dios disponga este tiempo para crecimiento, para edificación y para fortaleza y su palabra sea la que nos anime para evitar estos conflictos en el hogar o para entender que Dios obra en medio de los conflictos en el hogar. Amado Dios, Padre, te alabamos, te damos gracias por estos temas que hemos tratado estos días, la importancia que tú obras en medio de todas las crisis, de todos los conflictos, Señor, aún en el hogar, Señor. Padre, solo tú conoces nuestros hogares, conoces nuestras necesidades, nuestras diferencias y las distintas situaciones que se han metido en el hogar para separarnos, para hundirnos, Señor. Por eso, Padre, clamamos a ti que instituiste el matrimonio, que creaste al hombre y la mujer, y que le diste un propósito cuando los dos van a ser una sola carne, Señor. Y diste ese mandato. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre, Señor. Pero entendemos que es la dureza de nuestro corazón la que llega a formar esos conflictos, a permitir que esas crisis se ahonden en el hogar para acabarlo y para consumirlo. Por tanto, Señor, pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones,
a nuestras vidas y podamos entender cómo tú obras en medio de las crisis y de los conflictos en el hogar. Y que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar cómo es ese proceso del conflicto. El conflicto nace cuando existe un desacuerdo o diferencia de opinión, interés o necesidad. Pero el problema no es que haya un desacuerdo, una diferencia, porque ya dije, hombres y mujeres somos distintos y el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer totalmente distintos. El problema no es que haya diferencia, el problema es lo que sigue, dice que esa diferencia se defiende por encima del otro. Es decir, el gran problema del conflicto es que queremos defender una posición de cada uno de nosotros por encima del otro. Y ese desacuerdo varía en intensidad según la postura de cada uno de los implicados. Entonces, el problema del conflicto es que cada uno, hombre o mujer, quiere, o padres e hijos también, quieren defender su argumento, su posición. Y que pensamos que el tiempo va a permitir que pasen las cosas, pero la verdad es que el tiempo lo que hace es agravar las cosas. Por eso cuando miramos el proceso del conflicto, vamos a mirar en 5 fases. Vamos a ver 5 fases importantes para este proceso del conflicto. La primera yo la he llamado la diferencia defendida. Ya hemos dicho, hombre y mujer somos diferentes. Y el problema no son las diferencias. Yo he escuchado muchos matrimonios que llegan a la separación y les preguntan, bueno, ¿por qué se separaron? Dice, porque es que no somos compatibles, porque es que somos diferentes. Eso no tiene chiste. Dios nos creó diferentes. Esas diferencias precisamente lo que deben de unirnos. ¿Dónde está el problema? Que defendemos mi posición y al defender mi posición ataco la de mi pareja, que es diferente. Para que este proceso se dé, pues suceden muchas cosas. Vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero que pintar la casa, pues yo quiero que la casa quede pintada de azul y mi esposa quiere que la pintemos de blanco. Ese es el pequeño conflicto. Una diferencia en el color de una pintura, algo tan sencillo y tan bobo. Pero ¿qué sucede? Y entonces yo saco pecho y mi orgullo dice, amor, esta casa la va a pintar de azul, yo ya escogí el azul, es este. Y ella dice, no, amor, yo quiero que sea blanco porque pues al fin y al cabo yo vivo acá, yo estoy acá, yo soy la que arreglo la casa y la que decoro y los muebles son de este color y eso. Yo le digo, pero un momentico, yo soy el que voy a pagar la pintura. Entonces la vamos a pintar azul. Y entonces el orgullo se centra para causar defender esa diferencia. Yo quiero azul, ella quiere blanco. Pero a veces no solo el orgullo, sino el pasado activo. Es decir, hay cosas que han pasado en el pasado, pero no las dejamos en el pasado, sino que siguen activas. Y yo me recuerdo hace 15 años que ella escogió pintarla blanca y que la pintamos blanco. Y yo digo, no, espera un momentico. La vez pasada la pintamos blanco y acuerde que eso se acabó y eso se dañó. Ahora se va a hacer lo que yo quiera. Y entonces ese orgullo vuelve y dice, usted ya le pasó, ahora es lo que usted diga. O a veces hay problemas de comunicación y no nos ponemos a comunicar y entonces defendemos nuestras diferencias aún sin comunicarlas. Pero a veces se mete la frustración. Yo estoy frustrado porque al fin y al cabo la pintura vale mucho y a mí me toca pagarla. Entonces yo le digo, no, 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 mira, la pintura yo la voy a pagar y yo quiero que sea azul. Pero entonces ella dice, pero es que amor, yo soy el que me la paso acá en la casa. Entonces yo quiero que sea blanca porque si no es blanca, pues entonces yo me voy. Y entonces nos quedamos defendiendo la posición entre azul y blanco y eso causa ese conflicto. Pero a veces es que mi esposa se siente maltratada porque yo le dije, no señora, debe ser azul. Y entonces ante ese maltrato dice, pues ahora si se va a pintar, que sea blanca. Y entonces yo me siento rechazado. Y entonces cuando me siento rechazado digo, no, pues al fin y al cabo, si usted no me quiere, pues entonces si no me pinta azul, pues yo no pago nada. O a veces son las cargas emocionales, a veces los seres humanos nos cargamos tan fácilmente y de tantas cosas que cuando se arma un conflicto nos desquitamos con el que menos debemos desquitarnos, que es con nuestra pareja. Y recuerde que los dos eran una sola carne, o sea, cuando yo maltrato o discuto con mi pareja, me estoy agrediendo a mí mismo porque es la mitad mía. Pero esas son las crisis personales. Todos los seres humanos entramos en crisis. Pero a veces en esas crisis nos centramos a defender esa diferencia y eso es lo que forma ese conflicto. La segunda fase tiene que ver con el reconocimiento personalizado, es decir, ya hay, ya hay un conflicto, es decir, ya hay una diferencia que estamos defendiendo. Yo defiendo un color azul, ella defiende un color blanco. Pero lo podemos percibir de 3 maneras, o podría percibirse, reconocerse algo individualmente. Yo puedo percibir el conflicto, es decir, yo ya veo que mi esposa está llorando, o que está triste, o que yo estoy alzando un poco la voz, o que yo estoy manoteando, y yo digo, la cosa de la pintada azul y blanco como que no está funcionando. Y esa pintada nos va a causar conflictos, nos va a causar malestar.
yo percibo que las cosas no deben de ser así. O yo siento el conflicto. Entonces yo me siento como decaído, como triste, como malhumorado. Y yo digo, no, pero es que cómo se va a pintar el blanco y no azul. Y entonces esos son los reconocimientos. Yo empiezo a reconocer que hay algo que está pasando. O lo siento o lo percibo. Pero a veces simplemente lo evadimos. Entonces uno dice, ah, pues si lo quiere azul, pues que lo pinte azul. O que si lo quiere blanco, pues que lo pinte blanco. Y evadimos. Evadimos el interactuar en medio de esa diferencia. Y recuerden que las crisis se necesita tomar una decisión y un cambio para actuar. Acá alguien debe cambiar. Pero acá no hay cambios. Acá lo que hacemos es evadir ese conflicto, decir, pues no está pasando nada. Entonces, lo primero que hacemos es defender una diferencia. Lo segundo, yo puedo reconocer que algo está pasando, o lo percibo, o lo siento, o lo evado. Y entonces viene la actitud. Cada uno de nosotros tiene una actitud. Esa actitud puede ser rígida, donde o se pinta azul o no la pinto. O se pinta blanco, dice ella, o yo no quiero que la pinten, ¿verdad? Y se mete el orgullo. Entonces yo tengo que ganar. O la competencia. Mire, Dios nos creó para formar un equipo. Por eso creó hombre y mujer, dos diferentes, para formar un equipo. Pero nosotros a veces, en vez de trabajar en equipo, lo que hacemos es competir a ver quién puede más. Y entonces se mete esa competencia a ver si es azul o si es blanco. O buscamos la ganancia. A veces los seres humanos queremos ganancia. Entonces queremos ganar, no solo competir, sino ganar. O a veces evadimos. No, para que no suceda nada, yo mejor no. O por el temor de que la otra persona se indisponga o que llore o que agrega, pues simplemente yo digo, pues píntelo el color que quiera. Pero eso con el tiempo va trayendo más problemas. O a veces hay una complacencia peligrosa. Entonces yo le digo, bueno, está bien, amor, píntelo de blanco, como usted quiera, píntelo de blanco. Pero va a llegar un momento en que yo me doy cuenta que yo he cedido siempre, en que yo he sido muy complaciente y que, ¿por qué yo no puedo escoger? Y eso va a causar una grieta muy grande en el hogar posteriormente. O simplemente hay una convicción, la convicción es, pues hombre, ¿verdad? El blanco hace ver las cosas más grandes y el blanco sale con todo. Pues sí, yo quedo convencido, y entonces yo tomo la actitud de buscar lo más adecuado o preguntarle a alguien y me convence esa posición y entonces yo cedo. O a veces el egoísmo, o hay muchas actitudes que pueden meter acá. Esas son las más conocidas. Ahora, después de que yo tomo una actitud, pues tengo que actuar. Y hay dos principios en la fase 4. O yo actúo o yo reacciono. La acción, la actuación, es decir, yo ya tengo una actitud, ya reconocí que hay un conflicto, entonces la acción es básica. Yo empiezo a pensar, digo, espere, acá las cosas están como mal y tanta cosa por pintar una pared, por pintar una casa y tener dificultades no vale la pena. Entonces empiezo a pensar cómo hago yo, qué hago yo y me dedico a orar. Lo importante es orar y después de orar tomo una decisión. Si el Señor pone en mi corazón que sea blanca o que sea azul, o que yo la complazca o que esperemos un poco, pues ahí hay una acción. Se va a actuar de esa manera. Pero esa acción viene después de una oración y de una toma de decisión. ¿Para qué? Para salir de la crisis. Recuerde que la crisis implica cambios y esos cambios vienen por decisión. Pero a veces no es eso, sino es una reacción. La reacción es un acto del inconsciente, es algo que está ya grabado, donde está todo mi pasado activo, la mala comunicación, la frustración, el maltrato, el rechazo, todas mis cargas emocionales, y yo no me doy cuenta y yo reacciono. El hombre a veces lo que hace es manotear o gritar, y la mujer a veces lo que hace es llorar o lamentarse o entristecerse. Y entonces con eso pretendemos ganar, porque hay una ganancia en medio de esa competencia, ¿verdad? O la otra es la evasión temporal. Yo decido, mire, yo mejor no opino. Si usted quiere, hágalo de esa manera, yo mejor no opino. Pero eso con el tiempo va a causar una mella grande en el hogar. Y por último viene la fase 5, que es el resultado. Cuando las cosas se dan bien, pues hay una solución y hay un crecimiento. Es decir, yo percibo el conflicto, yo siento que hay un conflicto, entonces yo empiezo a cambiar un poquitico, empiezo a pensar las cosas, oro y tomo la decisión. ¿Cuál es la decisión? Amor, lleguemos a un acuerdo, pintemos un azul y otras paredes blancas. Mi cuarto, mi oficina, por ejemplo, yo lo quiero azul. Ah, bueno, mi amor, pero entonces mire, pintemos esto de blanco y listo. Entonces hay una solución. Siempre que solucionemos todo en un conflicto, hay crecimiento en el hogar. O a veces hay una negociación y aprendizaje. Entonces negociamos. Bueno, amor, no, entonces vamos a llegar a un acuerdo. No lo pintemos ni blanco ni azul, pintémoslo verde. O está bien, pintemos estas paredes blancas y esta azul. Y siempre que hay negociación, cuando hay diálogo, cuando hay compromiso, pues hay aprendizaje. Pero a veces simplemente hay un aplazamiento y es pérdida. Es decir, pues no la pintemos ahora, esperemos a ver cuándo estamos de acuerdo, pero ahí estamos perdiendo porque nos quitamos la oportunidad de crecer o de aprender.
Mire, hay una frase que me gusta mucho, y es que si Dios nos hizo diferentes para beneficiarnos mutuamente, no tratemos de ser iguales para destruirnos paulatinamente. Somos diferentes desde la creación. Dios nos creó diferentes hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Y para qué nos creó? Para unirnos en equipo y crecer y salir adelante. Por eso es importante que siempre que haya un conflicto, yo me haga dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué estoy defendiendo y por qué? Siempre que hay conflictos en el hogar o en las relaciones interpersonales, yo estoy defendiendo algo. Ahora, pregúntese por qué lo está defendiendo. ¿Por orgullo? ¿Por egoísmo? ¿Porque se siente maltratado? ¿Porque se siente rechazado? ¿Por frustración? ¿Por qué? Y la segunda, ¿qué vale más? ¿La relación o la discusión? ¿Sí vale la pena seguir peleando por el color de una pintura? ¿O mejor sacar la pareja adelante, el hogar adelante y pintarla de un color de común acuerdo? El origen de los conflictos. Bueno, ¿y entonces de dónde vienen los conflictos? Siempre que hablamos de conflictos, cuando hablamos de conflictos muchas veces estos conflictos nos hacen pensar que el conflicto es de mi pareja, que el conflicto es de la otra persona y que yo no tengo nada que ver, sino que yo hago parte ocasional de ese conflicto, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Santiago y en el capítulo 4 vamos a mirar en los primeros 4 versículos de dónde es que vienen los conflictos, cuál es el origen de los conflictos. Y dice Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen esas defensas ante las diferencias que están? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y acá está lo importante. ¿De dónde vienen los conflictos? Es de nosotros. Es de ese orgullo que hay interno, es de ese egoísmo, es de esa competencia, es de ese querer ganar, ¿verdad? Y eso se arma de que yo tengo que tomar esa decisión y yo se hace lo que yo diga. Y entonces yo combato conmigo mismo, porque es que muchas veces el conflicto es personal. La otra persona no tiene nada que ver. Pero generalmente cuando hay un conflicto le echamos la culpa a los demás. Y no nos damos cuenta que el problema está dentro de nosotros. Es la forma en que estamos defendiendo una posición, una opinión, una situación. Y que yo pienso que tiene que hacer lo que yo quiera. ¿Y por qué? ¿No será que yo puedo equivocarme y tal vez la otra persona tiene la razón? Y es que, ¿cuál es el problema? Que empezamos a codiciar, empezamos a matar las esperanzas, empezamos a arder de envidia, nos enojamos, nos airamos, ¿verdad? Y no podemos alcanzar, porque siempre que hay conflictos, lo que hacemos es perder la oportunidad de crecer. ¿Y dónde está el problema? Que muchas veces lo que queremos es para gastar en nuestros deleites, es decir, en nuestra carnalidad, en nuestros pensamientos, en que se haga lo que yo quiero y como yo quiero. Porque esa es la situación. Y esos conflictos tienen que ver con eso, que defendemos una diferencia porque creemos que nosotros somos más que la otra persona y que tiene que hacer lo que yo siempre quiero. Pero eso no es lo que enseña el mundo. Claro, el mundo enseña eso. El que más grita es el que más alcanza. Por eso dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Querido hermano y querido amigo, ¿cómo estás solucionando los conflictos? ¿Cómo estás manejando las diferencias en el hogar, con los hijos, con la pareja? ¿Será que estás permitiendo que el mundo esté moldeando tu vida? ¿O será que estás llevando a Dios todo en oración para tomar decisiones? Cuidado con esto. Los conflictos vienen dentro de nosotros. No lo busquen tu pareja, no lo busquen tus hijos. Búscalo dentro de ti. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué estás defendiendo? ¿Y por qué lo estás defendiendo? Yo quisiera mirar en la Biblia, en un texto muy sencillo, cómo Dios obra en los conflictos del hogar y cómo solucionar conflictos. Vamos a hablar de cómo solucionar conflictos buscando el plan A. Nosotros tenemos el plan B, pero Dios tiene un plan A. ¿Cómo hacerlo? Y quiero usar una historia muy conocida por todos bueno, ahí habla de conflictos, yo espero que ustedes lo noten, y es la vida de José y María. En Mateo 1.18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, la madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pregunto, ¿habrá un conflicto ahí? ¿Percibimos algún conflicto? Pues yo pienso que hay un conflicto interno, porque qué tan fácil es para un hombre que esté enamorado de su novia, por decir algo, porque dice que estaban desposados, y que él la haya respetado, que él la haya honrado y que un momento a otro se halle que está embarazada. Es un conflicto tremendo,
¿verdad? Y es importante entender que los conflictos son internos. ¿Por qué? El pensamiento, tal vez si no fuera José, sino que en vez de José fuera Jorge, tal vez Jorge pensaría, ¿con quién me la hizo esta mujer? Pero yo tanto que la respetaba y mire ella, ¿con quién habrá salido? ¿Qué habrá hecho? Pero, ¿cuál sería la posición de María? María está diciendo, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy desagradando a Dios. Mire el conflicto que se armó. El pensamiento de José con la verdadera acción de María. Y eso pasa, muchas veces los conflictos son internos y no hay una causa que defender. La mayoría nos imaginamos los conflictos y la otra persona no tiene ni idea o no ha hecho nada malo. Pero es lo que sucede en los hogares. Entonces vamos a mirar que en este caso José tiene su conflicto directamente con la pareja, porque María estaba embarazada. Ellos estaban de novios, él no la había tocado porque dice en rojo está ahí, antes que se juntasen. Y esa palabra antes que se juntasen, algunos la notan de dos maneras. Uno, antes de que se fueran a vivir juntos, antes de que se casaran. O también puede ser antes de que tuvieran relaciones sexuales. En mi concepto, yo me voy por la segunda. ¿Por qué? Porque el problema fue ese, que antes de que ellos tuvieran relaciones sexuales, se encontró que ella estaba embarazada. Claro, sabemos que el Espíritu Santo. Pero ¿qué tanto uno se come ese cuento? Diría alguien, ¿verdad? Mire el conflicto que había. Antes de que tuvieran relaciones sexuales, ella ya estaba embarazada. Entonces, ¿cómo sería la lucha interna de este hombre? ¿Cómo sería? Él la amaba, pero mire lo que pasó. Y yo pregunto, cuando hay conflictos en la pareja, ya sea el color blanco y el color azul, o cualquier conflicto, conflictos que estés pasando, ¿no hay una lucha interna entre nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pero mira, hay un versículo que quiero que entiendas, el Salmo 147, versículo 3 dice, Jehová sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo no sé por qué conflictos estés pasando, no sé qué conflictos has pasado, no sé cómo está tu corazón de sufrido, de adolorido o de herido, pero sabes, hay un Dios que te ama, hay un Dios que consuela y Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Por qué no ir a Dios mismo? Porque Dios obra en medio de los conflictos. Solo Dios puede hacerlo. Tenemos que empezar a pensar y analizar las cosas. Dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y ahí vemos varias cosas, ¿verdad? Primero, que ese conflicto estaba en medio del amor. Mire que José su marido, dice acá, como era justo y no quería infamarla, ¿verdad? ¿Por qué no quería infamarla? ¿Por qué no quería lastimarla? Porque la amaba. Y yo pienso que muchas veces los conflictos en el hogar se arman amándonos nosotros. Y las parejas que yo he visto que se separan amándose. El problema es que puede más ese corazón duro, puede más ese orgullo. Y hace que la gente se separe, ¿verdad? Pero en el caso de José, mire lo que sucede. Dice que el amor era evidente, y es que el amor busca el bien. Él no quería infamarla. José pensó y dijo, bueno, pues yo no puedo vivir con ella. Mi plan es que yo me voy. Pero yo la amo. O sea, ella me la hizo, yo no quiero vivir con ella, pero yo la amo. Entonces, yo mejor me voy secretamente. El plan B, el plan de José, era irse secretamente. Y secretamente, ¿por qué? Porque si él decía que ya estaba embarazada antes de casarse, la mataban a piedra. Así de sencillo era, ¿verdad? Pero entonces José, ¿qué quería hacer? Irse. El plan, evadir, huir y sufrir. Yo pregunto, muchas veces la solución de conflictos no está en eso, en evadir, en huir y en sufrir. En vez de solucionar un conflicto, en vez de orar al Señor para que Él ponga en nuestros pensamientos lo que hemos de hacer, lo primero que pensamos, pues me voy. Y si tú no piensas en me voy, hay otra persona que piensa y dice, pues ahí están sus maleticas, váyase. ¿Algo más le empaco? Porque ese es el plan humano. Nosotros cuando hay conflictos queremos separar, queremos huir, queremos correr, ¿verdad? Pero primera de Juan 4:7 nos habla del verdadero amor y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, mire, el que ama tiene dos características. Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Permítame leer el versículo 8 de otra manera. El que no ama ha nacido de Dios, pero no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Yo quiero que me entiendas que para amar verdaderamente se tienen que tener dos características. Haber nacido de nuevo, haber confiado plenamente en el Redentor, en Jesús, como nuestro Salvador y Redentor. Él transforma nuestra vida, Él quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y hemos nacido de nuevo, de Dios. Pero para amar se necesita más que eso. Se necesita relacionarnos con Dios. Debemos de conocer a Dios. Y la palabra conocer a Dios ahí es tener intimidad con Dios.
es dedicar tiempo a la oración, es dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, es conocerle a Él. Luego, si tú no amas bien a tu pareja, si tú no amas bien a tus hijos, lo que tienes que hacer es amar a Dios, es conocer a Dios, es nacer de nuevo. Y si hay algún amigo que en este momento, que puede ser en cualquier momento, esté escuchando este mensaje, yo quiero animarle. Tu vida puede cambiar, pero tu vida no va a cambiar cuando evadas, cuando huyes o cuando sufras. Tu vida va a cambiar cuando entiendas que puedes nacer de nuevo, naciendo del Espíritu. Y que puedes conocer a Dios entrando en plena comunión e intimidad con Dios, ¿verdad? Para amar de verdad, debemos tener intimidad plena con Dios. Y en ese crecimiento con Dios, en esa intimidad plena con Dios, podemos amar a los demás. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquel que ama es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. Yo creo que José era un hombre justo. Y esa palabra justo quiere decir que era sincero. Yo creo que amaba a Dios. Yo creo que conocía a Dios. Y eso hacía que amara a su pareja, a María. Y por eso no quería infamarla, pero sí buscó su plan, y su plan era huir. Y él planeó las cosas, mire, Mateo 1:26, pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temáis recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire, la mayoría de seres humanos actuamos o reactuamos, ¿sí? Como hablábamos en el paso 3, hay una reacción. Pero la mayoría planeamos. ¿Y qué estaba planeando José? ¿Cómo salir del conflicto sin lastimar a María? Y tal vez tú has pensado cómo salir de la casa o cómo hacer esto para solucionar el conflicto, pero estás evadiéndolo. Nuestro plan, el plan B a veces no es el mismo, no es el mejor. Y en ese momento, cuando José está planeando, cuando quiere salir del conflicto a su manera, a su modo, está la intervención de Dios. Se aparece un ángel del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Mire lo que le dice. No temas recibir a María, tu mujer. Sabes que muchas veces el problema del conflicto es que por sentir temor a lo que puede pasar, o a lo que podamos sufrir, o a que nos griten, o a que nos maltraten, o a esto, lo que hacemos es evadir el conflicto. Pero si tú quieres salir adelante, con la ayuda de Dios debes de pensar las cosas, debes de orar al Señor y el Señor va a colocar en tu mente y en tu corazón lo que debes hacer. Pero tenemos que enfrentar el conflicto. El conflicto no lo podemos dejar ahí porque con el tiempo va aumentando y va creciendo. La solución es no temer, sino enfrentar. ¿Y qué es lo que le dice el ángel a José? Reciba a María, no huya, recíbala, usted la ama, recíbala, trátenla bien. No permita que las diferencias los separen, permita que las diferencias los unan, ¿verdad? Reconozcan que son uno solo. María, tu mujer, es tuya. Los dos son una sola carne, ¿verdad? E implica perdonar. Hay que perdonar. Yo no puedo solucionar conflictos si no aprendo a perdonar y a perdonarme a mí mismo. Dice, porque lo que en ella se engendra el Espíritu Santo es, siempre habrá un propósito divino. Dios tiene sus propósitos. Dios tiene un propósito acá. Lo que en ella es engendrar el Espíritu Santo es, ¿y quién estaba allí engendrado? Jesús. Y Jesús venía para salvar al mundo, ¿verdad? A veces no entendemos y pensamos que los conflictos son casuales o son algo, pero a veces Dios permite los conflictos en nuestro hogar y los permite para que crezcamos, para que aprendamos, para que solucionemos las cosas, pero basado en Él, confiando en Él, porque Dios obra en medio de los conflictos del hogar. Pero a veces buscamos nuestro plan B y no el plan de Dios. Por eso en el versículo 24 dice, y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Mira algo tan sencillo. Él reaccionó, él despertó. ¿Sabes? Para solucionar los conflictos tenemos que reaccionar. No podemos seguir pensando en las cosas y no reaccionar con el inconsciente, sino reaccionar bajo el entendimiento de que hemos de analizar y pensar las cosas. Hay que despertarnos. No podemos seguir actuando dormidos. Tenemos que analizar las cosas, tenemos que aprender a valorar nuestro hogar, a valorar nuestra pareja, a valorar nuestra relación. No podemos permitir que un color de una pared valga más que la relación de pareja. No podemos permitir que una defensa de una diferencia acabe un hogar y acabe una sociedad y consuma unos hijos y consuma tantas personas, ¿verdad? ¿Qué hizo José? Su plan B cambió al plan A, al plan de Dios. Hizo como el ángel del Señor le había dicho. ¿Y qué es verdad que el ángel le dijo? Reciba a María, su mujer. Recibió. Él no defendió la diferencia, él aceptó la diferencia y dijo, somos uno solo, vivamos como uno solo. María, estás embarazada, yo te perdono y sacamos adelante, ¿verdad?
El plan A es el plan de Dios. ¿Cómo solucionas tus conflictos? ¿Con el plan B que es el tuyo? ¿O con el plan de Dios? Yo te invito a que busques el plan de Dios. Ora al Señor. Piensa y el Señor bajo su palabra va a intervenir y va a orar en medio de los conflictos. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. No solo Dios sana nuestras heridas, no solo Dios obra en los corazones quebrantados, sino que Dios restaura lo que pasó. No importa qué haya sucedido en tu hogar, no importa cuántos conflictos hayas pasado, hayas luchado, en cuántos conflictos esté, Dios restaura lo que pasó. Dios quiere restaurar tu hogar. ¿Estarías dispuesto a ceder el control a Él? ¿A buscar el plan de Dios? 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo quisiera hablar acá mucho de este texto, pero bueno, ya falta poco tiempo. Y yo creo que José lo que fue paciente. Dice, antes de que se juntasen, había concebido el Espíritu, ¿verdad? Y acá dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir eso? José la recibió, tuvo su vida, pero no tuvo relaciones sexuales, no tuvo intimidad, porque la palabra conocer es intimidad, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Luego, cuando Jesús nació, María era virgen, ¿verdad? Pero después de eso, tuvo relaciones con José, ¿sí ahí? ¿Verdad? Y lo importante, él persistió en obediencia. Hizo lo que Jesús le dijo, lo que Dios le había dicho. Y es que hay que ser paciente. Los cambios no se ven tan rápido, menos en los conflictos de pareja. A veces hay que aguantar y hay que persistir. El hecho que mi pareja no cambie no implica que yo no deba hacerlo. Yo debo persistir obedeciendo al Señor. Y si el Señor puso en mi corazón, debo persistir y persistir. Y solo la persistencia, la oración, van a lograr que mi pareja también cambie. ¿Qué hizo él? Disfrutó de la relación. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Después de que Jesús nació, José y María siguieron teniendo conflictos seguramente. Pero vivieron juntos, disfrutaron de la relación. Y Dios nos llama a disfrutar de la relación. Y para eso hay que perdonar muchas veces. ¿Sabes qué? Se cumplió el plan de Dios para beneficio de muchos. Nació Jesús. Nació ese bebé que estaba allí, que fue la causa de la discordia allí, del conflicto interno de José. Y se cumplió el plan de Dios para beneficio de muchos. Jesús vino a salvar al mundo. Vino a dar su vida por muchos, ¿verdad? ¿Qué pasa si José hubiera hecho su plan y se hubiera ido? Las cosas hubieran cambiado distinto. Pero, ¿sabes qué es lo que me da a entender este texto? Que muchas veces Dios permite los conflictos en nuestro hogar para que luego de salir nosotros del conflicto podamos ayudar a otras personas para el beneficio de muchos. Así como dice en Corintios que Dios nos consuela con consuelo eterno para que luego nosotros consolemos a otros con el consuelo que Dios nos dio. Dios permite hacer las pruebas en nosotros para que nosotros al salir victoriosos de las pruebas podamos enseñar a otros. Filipenses 2:3 nos da un gran principio para solucionar el conflicto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No es por orgullo, no es por egoísmo. Lo que Dios quiere es que no hagamos nada ni por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Es decir, yo considero que mi esposa es superior a mí misma. Claro, tenemos la misma autoridad, somos iguales ante el Señor, pero yo considero que ella es superior a mí misma, que la amo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hago? No miro cada uno por lo suyo propio, el orgullo y el egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, en los conflictos yo tengo que pensar qué es lo más importante para el hogar. No qué es lo más importante para mí, sino qué es lo más importante para el hogar. Y esa es la forma de solucionar los conflictos. A mí me gustaría que hubieran palabras como estas. ¿Me disculpas? No quise hacerte sentir mal. Solo fue un mal día, discúlpame. O algo así como, podría ser que solo fuera un malentendido. ¿Sabes cuántos malos entendidos hay? Y tenemos que hablar con nuestras parejas y las parejas deben estar dispuestas a hablar. Amos 3:3. Estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y no hay otra forma de estar de acuerdo sino hablando. Luego el plan de Dios es que hablemos más, que nos comuniquemos más, que estemos dispuestos a pedir perdón, a perdonar. Porque el amor lo puede todo, ¿verdad? ¿Me perdonas? Todos los seres humanos podemos equivocarnos. Y por eso debemos de aprender a perdonar. Pero a veces creemos que nuestra pareja debe ser perfecta y que no puede cometer errores. Eso no existe. Por eso hay que perdonar. Pero también hay que saber pedir perdón. Y el perdón es un arrepentimiento total, total, que nos cambia la posición, ¿verdad? En pocas palabras te amo, y en muchas también. ¿Cuántas veces decimos te amo? Y la verdad es que nos amamos. Yo creo que muchas de las parejas que están en conflicto se aman. Pero se les olvida decir te amo por decir te odio porque no hiciste lo que yo quería, porque pintaste azul y no de blanco, ¿verdad? El amor verdadero es paciente,
perdona, acepta, ayuda, cree, entiende y nunca se rinde, nunca se rinde. Persiste y persiste obedeciendo a Dios. El Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Yo pienso y creo totalmente que es solo Dios, el plan A, el plan de Dios, el que puede salvar nuestros hogares de los conflictos. Habrán conflictos, habrán cosas que tiendan a separarnos porque defendemos situaciones o posiciones, ¿verdad? Pero hay un Dios que quiere restaurar tu hogar. Hay un Dios que sana las heridas, que sana los corazones quebrantados. Por eso quiero decirte que si en este momento tú te sientes herido, herida, o estás en conflicto, ¿por qué no acudir al Señor en este momento? ¿Por qué no buscar el plan A de Dios? El plan B de nosotros es retirarnos, huir. Pero el plan de Dios es que nos unamos, que solucionemos, que aprendamos a negociar y que basados en Él y conociéndole a Él podamos amarnos mutuamente y que al salir de los conflictos podamos fortalecer otros hogares y tal vez a nuestros hijos mismos y tal vez a nuestras familias. Permítame, oramos y damos gracias a Dios por esta bendita palabra y los invito a la otra conferencia sobre los conflictos en el hogar. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque aún podemos ver cómo los padres humanos de Jesucristo también tuvieron conflictos, Señor. Los conflictos son humanos, porque permitimos que hayan cosas que se metan entre nosotros. Y las diferencias son normales, porque somos diferentes, hombres y mujeres. Luego no es de extrañarnos que hayan conflictos. Pero lo importante es cómo solucionar los conflictos, Padre. Y entendemos que los conflictos no los solucionamos con nuestros planes, sino con el plan tuyo. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Cómo buscar formas para perdonarnos, para tolerarnos, para crecer, para aprender de los conflictos y para poder enseñar a otros cómo salir de los conflictos? Señor, gracias porque lo que fue ya pasó, lo que ya es, pero tú restauras todo. Yo pido por aquellas personas que en este momento estén pasando conflictos, que sea tu palabra la que llegue a sus corazones y ellos estén dispuestos a obedecer tu palabra, a ser pacientes, a persistir y a esperar a que las cosas cambien para el crecimiento del hogar. Y con el tiempo solo hayan sonrisas de ver cómo vencieron esos conflictos, Señor. Padre, que nos enseñes a perdonar, a tolerar, a tener ese amor que solo tenemos cuando te conocemos a ti, cuando estamos en plena intimidad con tuyo y podamos disfrutar de las bendiciones del hogar. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu amor. Y oramos por los siguientes temas que vienen en este día también para ser edificados y para crecer. En Cristo Jesús. Amén.